Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es esquizofrenia o chamanismo. Algunas consideraciones sobre la locura. Comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Hermanazo. Una semana más. ¿Usted cómo está? Bien, bendito sea Dios, amigo. ¿Qué crees? Qué bueno. Que en la semana me compré unos jueguillos y estaban en rebaja? Ajá. 4 juegos por 350 pesos, algo así. Y ahorita ¿Juegos de videojuegos compu, o ajá, qué? videojuegos. Para consola? Sí, videojuegos de compu. Como tengo mi compu, pues ahí me pongo a jugar. Y me compré ¿y qué crees que estoy jugando? El Dead Space. Ajá. No mames, juegazo, carnal, juegazo. Porque aparte me gusta mucho esto del PC, que yo ya había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de probarlo en un PC chido. Que es que, por ejemplo, ese juego es de 2008 y las gráficas se ven súper chulas, ¿no? Ok. Sí, no, saca todo el rendimiento de la PC. Y yo había escuchado eso, te digo, de otras así, como estas controversias entre jugadores de PC y consolas, y que decían que justamente eso, la PC sacaba el mayor rendimiento. Y pues ya lo compró. Muy Y bien. la verdad es que bien contento en la semana. Benditos aquellos que tienen tiempo Sí. para entregarle a los Sí, videojuegos, ¿verdad? completamente. ¿Qué crees? Excelente. Que sí lo pensé toda la semana, lo hemos platicado, ¿no? El ¿Cómo lo llamas tú? No es el ocio, la recreación. La recreación, La claro. recreación es fundamental. ¿Y qué crees? Que esta semana sí estuve trabajando mucho, pero también sí me permitió un ratito para mí, para poderme jugar, ¿no? Para perder el tiempo, entre comillas, porque pues me estaba divirtiendo. Y pues fue muy distinta. Sí, no sentí la carga de la semana como la he venido sintiendo por el tema del encierro, ¿sabes? Todo Claro. eso que ha cambiado. Esta semana, ¿no? Me mantuve bien entretenido, bien chido. Me acordé mucho, ¿no? De ti. Lo que has platicado de esta sí. parte de, pues ahí jugando la chingada. Pobrecito mi compa Laldo que no puede. Me eché unos kills. Hay que buscar maneras de liberar tensión, ¿no? De hecho, para permitirnos mantenernos estables en la continuidad de la vida. Para no caer justamente en el tema que vamos a tocar hoy. Exactamente. La locura, amigo. La locura. Es un tema muy interesante. Bueno, como realmente todos los temas de los que hablamos nos parecen interesantes, obviamente. Sí, por eso los hablamos. Por eso los hablamos. Pero queremos agradecer a Ricardo Alvarado, me parece, Ricardo se llama, Alvarado. ¿no? Que nos Sí, lo sugirió tengo. el tema. Nos gustó muchísimo porque Ricardo, habíamos platicado algunas cosas. ¿Recuerdas que nosotros citamos mucho a Terence McKenna, Sí. un etnobotanista, filósofo, pensador Científico. del siglo XX, para mí uno de los Grandes pensadores. pensadores del siglo XX? Chimón. Y habíamos justamente hablado acerca de él, cómo compara un poco esta cuestión de la esquizofrenia con habilidades chamánicas. Con el chamanismo. Cómo se ve en estas comunidades chamánicas, cómo se ve lo que en la cultura occidental moderna se vería como... ¿Y qué crees que curiosa? Locura o como esquizofrenia. locura, claro. ¿Y qué crees que curiosamente ahorita, rápido, en uno de los lugares que estaba investigando, la parte que pues, yo me puse a investigar acerca como el arte de la locura, citaban también a Terence McKenna hablando de eso, del chamanismo con la esquizofrenia. Porque también Sí. en nuestro episodio donde hablamos de arte, creación y vida, justamente también mencionamos a Terence McKenna, que él... Sin todos, güey. él- Creo que no ha habido ningún programa que no hayamos Exactamente, sí, mencionado. no, Terence McKenna realmente sí es una base, ¿no? de Sí, nuestro pensamiento. sí. Pero comparaba mucho también al artista con el chamán, Claro, ¿no? Y el papel claro. que juegan en esta vida. Sí, tú lo Pero- mencionaste, por supuesto. Exactamente. Sí. Entonces, y supongo que estaremos también como hilando un poquito estas ideas en el tema de hoy. Es que viene todo conectado. Que me gustaría mucho que comenzáramos también haciendo una reflexión sobre qué es lo que se considera locura en nuestra sociedad. Ya. Porque definitivamente la concepción de la locura cambia dependiendo del entorno cultural. A mí me parece. Y bueno, y está más que Sí. definido también. Sí, claro. Justamente hablaremos acerca de comunidades o tribus chamánicas y cómo ellos tratan estos aspectos que nosotros consideramos son parte de la Claro. locura, por así Claro, decirlo, claro. ¿no? Pero ¿qué es la Que locura? ya en nuestra lo damos sociedad? por hecho, ¿no? Esta sociedad ya da por hecho que... Leí una partecita en donde te digo que justamente mencionaban a Terence, el escritor de este artículo bastante elocuente, y hablaba justamente de cómo damos por hecho lo que la ciencia dogmática ha definido como locura, ¿no? O sea, cómo va cambiando la definición, pero cada vez que cambia la definición ya es, ok, Ujú. ¿no? Sí, eso es cierto. Y bueno, hay que pensar entonces qué determina este aspecto de la locura. Bueno, ¿qué es estar loco o loca? ¿Qué significa? ¿No? A mí me parece que Sí. en nuestra sociedad podemos enfrentarnos a muchas
visiones sobre qué es la locura o a quién se le señala como loco. Como loco, exactamente. Khalil Gibran tiene justamente un libro que se llama Loco, ¿no? Ajá, sí, es cierto. Y pero me parece que podríamos mencionar distintas categorías de locos, que al final creo que todas tienen una relación. Ajá, pero, ¿sabes? A mí me ha tocado ver que las personas que tienen cierta inestabilidad emocional se les tacha como locas, por ejemplo. Okay. Personas que tienden también a retar como el constructo social en el que vivimos actualmente, también se les considera como locos. Siempre. Personas que traen ideas que pues están a la vanguardia realmente o que son muy innovadoras, se les considera como locos, ¿no? Personas que se atreven a imaginar más allá de lo ya establecido, se les llama locos. Personas que viven sin miedo, por ejemplo, personas que se atreven a seguir un camino sin temor a las consecuencias, se les considera locos, ¿no? ¿Sabes? Personas que tienen su propia concepción acerca de lo que ven, lo que les rodea. Y viven en base a esa concepción, ¿no? Exactamente. Obviamente también está el aspecto de personas que son agresivas, violentas, que perdieron los cabales y agreden o incluso asesinan a otras personas, se les considera locos. ¿A quiénes más se les considera locos? Tal vez justamente al artista que realmente tiene poco interés sobre seguir normas sociales, que descuida incluso su persona física o su identidad física, también se le llama locos, ¿no? Como todo aquello que no encaja en la sociedad se le puede llamar como locura. Y es un tema bien interesante, ¿no? Porque justamente la locura, como lo estás mencionando, parte de la definición o apreciación que una sociedad tenga de la misma, ¿no? Pero las sociedades son totalmente distintas. Sí. Cada sociedad es diferente, o sea, simplemente aquí en el mismo país en el que vivimos y entre estados, cada una de las cosas que se aceptan o no se aceptan son diferentes. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, mi mamá nació en un pueblo que se llama Mecatán, que pertenece al municipio de San Blas. Mecatán es un pueblo muy pequeño, desconozco si en otros municipios de la costa funciona igual, que supongo que sí, porque una vez estaba leyendo una parte del libro que escribí que se desarrolla en esa zona, y una señora me dijo, me recordó mucho mi pueblo y así, ¿no? Me dijo el nombre del pueblo. Entonces supongo que ha de ser como algo regional, ¿no? El motivo por el que lo menciono es porque, ¿qué crees que el pueblo es una muestra de libertad mental? No sé cómo llamarla, porque ¿qué crees que la convivencia desde que yo soy niño y ha sido, creo que así desde siempre, con los homosexuales, con transexuales, con transvestis, con personas que tienen retraso, es muy común, ¿sabes? Muy normal, sí. O sea, la gente, las personas andan ahí caminando por la calle, viviendo su vida, metiéndose en sus propios asuntos, independientemente de cómo la sociedad los vea, porque en realidad la sociedad tan pequeña que es esa, pues andan como en su rollo, ¿no? Todos como están muy felices, entonces no tienen tiempo como para andar. Que sí se da, ¿no? Sí se da, pero se dan muchísimo menor cuantía que la que yo he visto, por ejemplo, en sociedades como modernas o sociedades industrializadas como la nuestra, ¿no? Por ejemplo. En las urbes. En las urbes. Entonces, sí tiene que ver muchísimo con la sociedad y qué cruel que sea así. Sí, tienes mucha razón. De hecho, a mí me viene a la mente un clarísimo ejemplo. A mí que me tuve la oportunidad de viajar en la India en mis años de juventud. En mis años mozos. Exactamente. Allá en la India es más que común ver a lo que se le llama sadhus, que son ascetas hindús. Son personas que han elegido tomar el camino de la austeridad. Son los que me contaste, ¿no? De la entrega total al desapego, que obviamente se separan de todos sus bienes materiales, se separan de la idea de la identidad individual, ¿no? Y viven en la calle, básicamente. Se visten únicamente túnicas o a veces taparrabos. Ya el cuidado, digamos, personal también como de su apariencia física lo dejan por completo, ¿no? Entonces se les hacen rastas, están todos barbudos, ¿no? Pues vaya, sí, claro, están polvosos, sí, ¿no? Sí. Y lo que hacen todo el día, bueno, viven también como de las donaciones que les dan las personas de comida y todo eso, porque bueno, allá todo eso es bastante valorado, pero son personas que viven en las calles por una elección personal, es una práctica espiritual.
Y bueno, se la pasan fumando hashish básicamente todo el día. También es como parte de un ejercicio espiritual, no es para estar pacheco, sino es más bien sí como cambia, es que también cambia. buscan la estabilidad mental con una estimulación que los hace más sensibles, ¿no? Entonces lo hace más difícil el mantener la templanza bajo esos estados, entonces es un constante ejercicio por mantener como una claridad mental, claro. espiritual. Sí, sí. Pero bueno, estas personas, yo me pongo a pensar, ¿no? Si de la noche a la mañana aquí en México, en nuestras ciudades, aparecieran estos sadhus, ¿qué pensaríamos? Diríamos, estos vagos se volvieron locos. Realmente se vería como una actitud de locura o de pérdida de sanidad de una u otra manera. ¿Qué es lo que pensamos? Porque, por ejemplo, bueno, yo he tenido conocimiento de personas que viven en las calles aquí en el país, pero porque deciden hacerlo, es porque se encuentran que todo lo demás es vano, ¿no? Y se les tacha de locos, o sea, claro, sí se les tacha así. Que la diferencia es que justamente allá no se les tacha de locos, se les respeta, ¿no? Te digo que viven también como de las donaciones, las caridades que las personas les dan comida, les dan alimento, les dan atención y lo respetan justamente porque el contexto social y religioso de la India hace que esto sea no solo aceptado, sino bien recibido y más bien visto con admiración, porque únicamente lo llevan a cabo personas con un alto grado de preparación espiritual, ¿me entiendes? Claro, entonces sí, es completamente sí, porque distinto. pues es que estamos hablando de una renuncia total a todo, o sea, no es como que la vida te haya llevado por ese camino y ese sendero en el que tú puedes decir, pues, no puedo salir o bueno, pues aquí la vida me trajo, o sea, no, es una renuncia desde la voluntad, claro, sí, es una entrega espiritual completa. Pero si lo aplicamos aquí en nuestras urbes, tal vez no se vería de la misma manera, claro, ¿me entiendes? Sí, se vería como, uy, se volvió totalmente. loco, ya se le botó la canica, ¿no? Así, o le entró duro a las drogas, que eso también pasa, y la cuestión de las adicciones, ¿no? Creo que surge a partir de cierta distorsión mental, por así llamarlo, ¿no? Que a mí me gusta mucho algo que dice un filósofo, psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson. Me parece que es un gran pensador de nuestros tiempos. Él dice que realmente la raíz de la mayoría de problemas mentales o enfermedades mentales, como se les conoce, dice no todas, bueno, él tiene una muy amplia bueno, un amplio historial clínico, claro, definitivamente, de todas las personas que ha recibido a lo largo de los años de su carrera. Pues él dice que la raíz de la mayoría de lo que llamamos enfermedades mentales es realmente la complejidad de los problemas en nuestras sociedades modernas. Somos un reflejo de la sociedad, por supuesto. Exactamente, claro. Entonces claro. Lo que él dice es que cuando nuestros problemas se vuelven tan complejos que salen completamente fuera de nuestro control, que ya no tenemos manera o no es visible la manera en la que podamos solucionar estos problemas, entonces explotamos de una u otra manera. Y dependiendo de alguna especie de predisposición, sea biológica o genética, todos tenemos debilidades específicas, que cuando recibimos esta carga de la complejidad de nuestros problemas y que no podemos ya tolerar, se va a manifestar en esa debilidad. Cada quien tiene una debilidad distinta. Te digo, él lo que dice es que puede ser por una predisposición genética o biológica. Okay. Y entonces se puede manifestar en adicciones, se puede manifestar en depresión, en problemas de ansiedad, se puede manifestar en este problema que es la bipolaridad, por ejemplo, claro. Se puede manifestar en lo que se conoce también como esquizofrenia, de muchas maneras. Cada quien lo manifestará de una forma distinta porque nuestros puntos débiles son distintos. Pero acá lo que es importante tomar en cuenta es que cuando es justamente la complejidad de nuestros problemas. Okay. Y él dice, por ejemplo, no pone un ejemplo, cuando una persona sufre 3 o 5 situaciones distintas que podríamos considerar como problemas graves, ya sea la pérdida de un familiar, que pierda su trabajo, ¿sí? Que le hayan diagnosticado con cáncer, por ejemplo, que haya terminado una relación, que se junten todos estos problemas que se vuelvan tan complejos que parece que no hay salida. Entonces eso va a hacer que explotemos y se manifieste en algo que nosotros consideramos locura, o también en el suicidio, que mucha gente decide quitarse la vida justamente porque es lo único que parece ser una solución. Sí, para esta y entiendo, ¿no? Lo que dices, que o sea, estamos en una nutshell, en una nuez, ¿no? Ajá. Y de repente pues se llena de presión de todo esto y ya nada más busca dónde ya tiene la fracturita y por ahí es donde brota, claro. Justamente, muy buena manera de explicarlo sencillamente. Así es. Okay. Entonces, tiene mucho sentido, por supuesto.
muchísimo con eso, porque entonces ahí podemos ver que la causante de estos problemas o enfermedades mentales que se les conoce es una cuestión cultural, meramente. Cambiará dependiendo justamente del contexto social en el que cada quien se encuentre, porque nuestros problemas son distintos. Digo, los problemas que hay en el primer mundo a los problemas que hay en el tercero, países del tercer mundo son muy distintos, pero al final todo se relaciona con con la complejidad de nuestros problemas y con nuestra tolerancia o falta de tolerancia hacia ellos. Fíjate que ahorita que hablas de la parte cultural me suena mucho porque pues ya cuando empiezas a unir como que ciertos hilos de pensamiento, evidentemente pues que el que los piensa le hacen sentido a quien los piensa, pero a veces va un poco más allá y se empieza a volver como un poco más objetivo porque todos tienen sentido entre sí. ¿A qué me refiero? Terence McKenna habla justamente de la configuración de cómo el lenguaje crea las sociedades, ¿no? Supongo que algunas otras personas han de compartir las mismas ideas y han de tener libros, pero pues bueno, yo hablo de Terence McKenna porque es el que tengo a la mano, ¿no? Entonces habla de cómo las sociedades se configuran desde el lenguaje. Cómo nuestra evolución, lo hemos mencionado en otros podcasts, cómo nuestra evolución a su parecer ha sido sacada del ámbito de la evolución natural, de la selección natural, y entonces nos hemos puesto ahora en el ámbito de la selección cultural. Nuestras evoluciones, nuestra forma de razonar, de pensar, de sentir, de ser, se forma de acuerdo al lenguaje con el que creamos nuestra cultura, porque nuestra cultura se crea desde el lenguaje, ¿no? Se crea desde el lenguaje porque, pues, a través de justamente cuando el hombre empezó a recordar y a hablar, empezó a compartirle al otro hombre o a la otra mujer, al otro ser humano que estaba ahí. Hey, ¿recuerdas que los tigres nos muerden? Entonces hay que enseñárselo a los hijos. Y luego se convirtió ese lenguaje en obras pictográficas y en obras arqueológicas y en obras escritas. La cuestión del lenguaje no nada más es el hablar, ¿no? No es el habla. El lenguaje es la comunicación como tal que se está dando. Entonces, se vuelve esta configuración que el ser humano se va dando a sí mismo. Hablamos también del término epigenética, que es el cambio en los genes del ser humano, pero por cuestiones que no tienen que ver con el ADN, que serían las que nos darían cambios biológicos, ¿no? Como nuestra adaptación, por ejemplo, a ver pantallas por más tiempo, a poder, que los niños de ahora pueden descifrar un poco más fácil cómo es la interacción con pantallas, con objetos electrónicos. Todo eso que se va creando a través de nuestra cultura. Entonces, cuando empiezas a generarlo con el tema cuando empiezas a relacionarlo con el saber que justamente esa capacidad, esa cultura es la que nos permea, pero, ojo aquí, Creo que tal vez en esta forma la locura venga de una especie de desinterpretación de nosotros mismos para con el afuera, como tú lo mencionas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo una forma de comunicarme diferente a como la cultura misma se comunica entre ella, la cultura de nosotros, pues por supuesto va a generar un desequilibrio. Un desequilibrio que no nada más se queda... ¿Vale, verga? No, tú te pongas un poquillo más... ok. ¿Ahí? Va, 3, 2. Un desequilibrio que no nada más se genera en el aspecto de no me puedo comunicar contigo, sino que permea toda mi realidad incluso, porque mi realidad viene dada del lenguaje que yo expreso, pero también del lenguaje que se me es expresado, ¿no? Entonces, por supuesto, si yo hablo con un lenguaje distinto, si yo estoy permeando el mundo con una forma de comunicación diferente y la sociedad me propone otra, pues claro que va a generar una especie de ruptura ahí entre realidades, que si no se me están ayudando a entender a mí de parte de la masa general, ¿cómo puedo entenderlo yo, no? Supongo que ahí viene esta quiebra en la psique entre el esquizofrénico y el chamán, ¿no? Sí, porque es justamente esa falta de comprensión de las sociedades es lo que genera como un sentido de alienación. Que aísla mucho al individuo, ¿no? Que justamente tiene esta forma distinta de percibir y transmitir las cosas. Entonces, en esta absoluta soledad se desencadenan muchas distorsiones mentales, ¿no? Porque estamos hechos para compartirnos realmente, ¿no? Para compartir. Pues sí, somos seres sociales y necesitamos de la compañía, del intercambio de ideas. Necesitamos estarnos comunicando constantemente con el otro. Y cuando hay un corte por ahí, cuando hay un rechazo justamente del resto de la sociedad, pues eso genera muchísimos problemas.
Entonces, a mí me gusta mucho, ¿no? En una de las charlas que tiene Terence McKenna, que de hecho se pueden encontrar en YouTube, él menciona, porque bueno, alguien le pregunta acerca justamente de la esquizofrenia, y él dice, la esquizofrenia es la ausencia de expectativas culturales. La ausencia de expectativas culturales. Refiriéndose a que la persona que es esquizofrénica ya carece como ya no funciona a través de todas las expectativas que han sido impuestas por la cultura. ¿Me entiendes? Como estos parámetros. Claro, se rompieron todos estos parámetros culturales, entonces la persona ya actúa e interactúa sin todos estos filtros que impone la cultura, ¿me entiendes? Entonces claro, eso es impresionante. Sí, ahora, sí. ¿Por qué Terence McKenna? Vamos a hablar acerca de la esquizofrenia, que la esquizofrenia realmente no se considera una enfermedad mental, que ni siquiera se conoce con certeza cuál es el origen. Se dice que puede ser por alguna predisposición genética, o que también puede haber influencias ambientes o algún desbalance químico, etcétera, pero realmente no está bien definido. Y es curioso porque no se toma, bueno, al menos yo como paciente, digámoslo, de este tipo de psiquiatrías, uh-huh. no se toma en cuenta la sociedad como una causa pues directa. Claro. Es cagado. Se claro. sabe, se supone que eso se reconoce. De hecho, Jordan Peterson dice, es muy reconocido esto en la literatura científica sobre que no son causas culturales lo que generan esos problemas mentales, pero realmente no hay una aceptación visible sobre ello. Sí, porque en la práctica no se lleva, no se toma. Las personas que he conocido que sufren de estos problemas mentales no es como que tengan esto tan presente en sus vidas, que es justamente por alguna especie de presión cultural o presión social que se generan todos estos problemas. Algunos sí, algunos no, pero no es tan común. Entonces creo que sí se tiene que hablar con mayor claridad, justamente. Claro, y fíjate que tiene mucho sentido. Yo tengo una amiga, es mi fisioterapeuta. Ella tiene estas habilidades de comunicación con otros espíritus, ¿no? Uh-huh. Evidentemente yo sí creo en todo esto, ya lo he comentado muchas veces porque mi abuelo era curandero y pues era mi abuelo, ¿no? Sí, sé, o sea, sí, por supuesto, y como te decía, he pasado la mitad de mi vida desde que empecé a aprender a pensar bien, buscando una justificación del por qué creo en esto, y pues ahora me la estoy encontrando cada vez más, ¿no? Claro. Bueno, el punto es que como creo en esto, cuando me lo contó, pues para mí no fue como de, ay, pinche morra loca, ¿no? Pues no, claro que no. Para mí fue como, a ver, sígueme contando más, y esto, y esto, y esto. El punto es que en su casa lo saben desde que ella era una niña. Uh-huh. Y lo saben porque su mamá también tiene como que esa receptividad, pero no tan pronunciada exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando creces en un ambiente donde te dicen, hey, eso es normal. Uh-huh. A la familia nos pasa esto, tú escuchas voces, tú escuchas esto, tú uh-huh. puedes ver. Pues por supuesto creces en mi fisio es súper inteligente, es una mujer muy inteligente, es súper buena hablando, o sea, sabe muchas cosas. Uh-huh. Y la única cosa, o sea, lo único diferente es eso, que escucha comunicaciones de otros lados. Uh-huh. Si hubiera nacido en otra familia, amigo, donde no le hubieran dicho desde pequeña, hey, esto es normal, esto es porque tienes esto y esto, pues tal vez lo hubiera llevado justamente al otro lado, ¿no? Claro, verga, una institución... porque escucho voces, porque esto, porque lo otro. Entonces, fíjate, nada más en una familia, en una familia cambia por completo el cómo creció. Hace la diferencia. Una sociedad, amigo. Sí, no, eso es cierto. Y vamos a este tema. Entonces, ¿no? Porque, bueno, la esquizofrenia se manifiesta con distintos síntomas, ¿no? Creo que hay varios tipos de esquizofrenia. Sí. Entonces, puede ser desde una distorsión de la realidad, ¿no? Se distorsionan los pensamientos y se crea una realidad que uh-huh. Es distinta a lo que realmente está sucediendo. O se pueden escuchar voces, hay alucinaciones, claro. Hay paranoia en algunos casos. Puede variar o puede ser todo. Puede desembocar en psicosis, que es como ya una parte más extreme. Ahora, lo que dice Terence McKenna es que hay una gran diferencia entre cómo las comunidades chamánicas interactúan con casos que acá en las culturas modernas occidentales se consideran como casos de esquizofrenia. Okay. En las culturas chamánicas no lo ven como locura, pero para nada, al contrario, cuando encuentran una persona que tiene estos síntomas de alucinaciones o que escucha voces y todo, sí. Es causa de regocijo. Se pone contenta la comunidad porque para ellos es algo muy importante. Para ellos es el nacimiento de un sanador. Claro. Ajá. Entonces, claro. La diferencia es abismal. En las sociedades modernas lo que sucede es que cuando una persona empieza a escuchar voces o tiene alucinaciones, recibimos
esta situación con mucho miedo, Sí, con nerviosismo, y entonces la primera reacción es medicar a estas personas, llevarlos con un psiquiatra y que estén en constante medicación prácticamente por el resto de sus vidas, ¿no? Cuando se trata de esquizofrenia, porque eso es lo que se dice. La esquizofrenia necesita de un tratamiento de por vida. Los aíslan, amigo, te meten en... Mira, antes de que sigas, ya ves que hace rato mencionabas, bueno, también la locura o lo que se conoce como locura, pues sí están estas personas que sí tienen un desvarío ya mental, que matan, que asesinan, que... Claro. Entonces juntar a una persona que simplemente tiene una capacidad distinta para percibir otras realidades con un güey que sí mató porque le gusta la sangre... Te quiebra. Te quiebra vuelve, más, te pones mal. Sí, te deshace mentalmente. Sí. Seguro. Pero bueno. Entonces la diferencia aquí yace justamente en la forma en la que se recibe este tipo de actitudes, ¿no? De la persona que se considera esquizofrénica en Occidente, bueno, en la cultura moderna occidental, o se considera un sanador, una sanadora en las culturas tradicionales chamánicas, ¿no? Entonces, creo que sí, el resultado es completamente distinto si en una sociedad te tratan como un loco y te dicen estás mal, eres peligroso, tienes que medicarte todo el tiempo, estás enfermo, ¿no? Y te aíslan de la sociedad en general, se avergüenzan de ti también en muchas ocasiones, ¿no? Hablando del entorno familiar, etc. Claro. Y la misma sociedad también se avergüenza de todos los que considera como locos, ¿no? Pero en las culturas chamánicas lo abrazan, agradecen a la vida por el regalo que les está dando a través de esta persona y le dicen, tú tienes un papel muy importante a desarrollar en nuestra comunidad, vas a ser un sanador, ¿no? Tú vas a ser nuestra guía. Y le dan esa importancia a esta persona. Imagínate simplemente ese hecho. Sí, el cambio, ¿no? El cambio totalmente... marca toda la diferencia. Que te digan, eres un sanador, eres un loco... Sí, te tenemos que quitar... esquizofrénico. Claro. No, entonces, lo que hacen en estas culturas chamánicas es justamente guiar a la persona que está padeciendo estos síntomas a través de ciertos rituales para ayudar a sanar y equilibrar las energías que se están manifestando a través de estos síntomas. Sí. Entonces, hay como una iniciación ritualística. Por lo general se induce una crisis a través de enteógenos, de psicodélicos, ya que, bueno, cuando se induce una crisis es justamente porque las crisis aceleran el proceso de sanación. Okay, ¿no? claro. Entonces inducen la crisis y guían a esta persona a que puedan entender los mensajes que está recibiendo de otro plano, que ahorita vamos a hablar de eso, sí. y pueda alinearse con la energía que se está manifestando a través de él. Y después de que pase como este ritual, hay cierta guía que le van dando los abuelos o los chamanes ya iniciados, sí, claro. ya antiguos, ¿no? Viejo lobo. Le enseñan, lo guían, exactamente. Y entonces empieza a desempeñar una función muy importante en su sociedad, en su comunidad. Claro. Ajá. Y eso es completamente distinto a lo que sucede por acá. Allá son personas que son sanas, o sea, ¿me entiendes? O sea, no desemboca en psicosis, no desemboca en violencia hacia los otros, ni nada de eso. Entonces, sí hay un resultado que es completamente distinto. Sí, lo entiendo porque lo canalizan de manera diferente, ¿no? No es lo mismo que te digan, hey, las voces vienen del espíritu mayor y te está dando información y te está generando ¿sabes? O sea, te está abrazando a decirte... Hey, güey, tú escuchas voces porque tienes desequilibrios mentales, porque tienes algo aquí en el cerebro que te está metiendo y si no te lo ayudamos vas a matar gente. Sí. O sea, te quiebra en dos partes, amigo. Justamente eso, ¿no? Me está bullendo el cerebro con algunas conexiones, pero está interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de la cultura y cómo lo acepta, ¿no? Por supuesto, la aceptación cultural está bien, pero el otro lado, o sea, hablas dice, esquizofrenia es la ausencia de expectativas culturales, ¿no? Entonces, por un lado tienes a la sociedad chamánica, donde las expectativas culturales, por supuesto, fluyen naturalmente porque se espera de ti. Son más orgánicas. Exactamente, más orgánicas. Y por otro lado, estás en un lugar donde tienes lo mismo, pero te cierran todo alrededor, ¿no? Porque entonces tú ya no eres una persona que va a vivir con las convenciones que esta sociedad en la que te desarrollas te permita, si no eres tú y tu soledad contra el mundo. No, pues te parte, cara. Sí, te parte. Y aparte que hay una predisposición negativa sobre hacia dónde va a desembocar este problema, o esto que se considera un problema en lugar de una virtud o un don, una cualidad. Sí.
¿no? Entonces eso inevitablemente va a generar un resultado negativo. Si hay una predisposición negativa y todo se trata con negatividad, pues no puedes esperar que haya sanación de Sí, eso. no, claro. Oye, amigo, mencionaste, antes de que se me pase, mencionaste justamente el tema de que se explota la crisis a través de enteógenos. Y hace rato habías comentado, lo tengo aquí anotado, justamente de esta asociación que tenemos con los enteógenos, y creo que es importante mencionarlo. Después vamos a hacer un programa especial. Pero bueno, la palabra enteógeno hace referencia a Dios así en sí mismo, y el enteógeno funciona de acuerdo con la capacidad ritualística y perceptiva y receptiva que tú tengas, ¿no? Si tú vas al enteógeno como, yo nada más quiero ponerme, quiero ver qué se siente, pues eso vas a recibir. Pero si tú vas al enteógeno con el respeto, con el entendimiento, con la misma comunicación y el mismo lenguaje exactamente, para poder compartir, cambia todo. Sí, sí, completamente. Y entonces, es que es así, o sea, cuando te pones a hilar A con B, con C, todo depende de la interpretación pura que hay de ello. En Hamlet, dice Hamlet, there's no such thing as bad or good, it's just thinking about it, algo así. No es... no hay tales cosas como lo malo y lo bueno, solamente es el pensamiento que la persona tenga de lo mismo. Exactamente. Sí, eso es cierto. ¿No? Se construye todo a partir de interpretaciones. Y mira, yo me encontré, justamente investigando sobre este tema, me encontré con un personaje maravilloso, que es... el Loco Valdés. Paz descanse, gloria esté. Es el chistes doctor... de tíos, ¿ah? Chistes de tío. ¡Oh, el Loco Valdés, digo! Malos chistes que surgen con la edad. También síntomas de locura, ¿no? Perdónenme a todos. La locura de la edad, güey. Exactamente. Me encontré con un personaje que es pues ya un abuelo chamán de la cultura de los Dagara de Burkina Faso. Ajá, en África. Él es el doctor Malidoma Patrice Somé. Es un personaje maravilloso porque tiene como toda esta cosmovisión de su cultura, de su aldea, de los Dagara, donde él vivía en África, que de hecho su historia es muy interesante. Pero bueno, él se mudó a Estados Unidos en su juventud y hizo 2 doctorados en filosofía en 2 universidades distintas, tiene 3 maestrías, no sé si en psicología o en qué, pero es una persona muy estudiada, muy preparada, pero que carga todo este conocimiento de las tradiciones de su aldea, ¿me entiendes? Él... lo que de hecho el papel que le dijeron en su aldea que él tenía que desempeñar era justamente llevar todo el conocimiento de su aldea a las culturas occidentales. De hecho, Malidoma significa amigo del extraño, porque él cuando era pequeño fue abducido por un misionero en su región, básicamente secuestrado por un misionero para supuestamente rescatarlo e introducirlo al cristianismo, ¿no? Y le empezaron a dar como una educación religiosa cristiana, pero él siempre añoró regresar a su aldea, y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, regresó a su aldea. Y entonces fue cuando empezó como a adentrarse otra vez a la cultura, la iniciación chamánica y todo este asunto, ¿no? Sí. Pero bueno, él comenta justamente... en base a su experiencia, porque cuando él llegó a Occidente, en Estados Unidos, vio cómo trataban a todas estas personas que padecían los mismos síntomas que muchas personas en su aldea, pero acá los metían en los manicomios y les daban pastillas, bueno, o sea, los medicaban con psicotrópicos. Entonces, lo que vio doctor, Malidoma Somé, fue que aquí en Occidente las enfermedades, se consideran enfermedades mentales, aquellos síntomas que manifiesta una persona, que a diferencia de cómo lo tratan en su comunidad, pues acá los medican, les ponen camisas de fuerza, los meten al manicomio, etcétera. Entonces a él le pareció, además de una imagen demasiado triste y desoladora, un desperdicio de un potencial gigantesco, porque en su aldea, con los Dagara, en su comunidad, las personas que manifiestan estos síntomas que se consideran típicos de la esquizofrenia, que son alucinaciones, escuchar voces, etcétera, se consideran justamente como un don, y más bien se les considera como el nacimiento de un sanador, de un próximo chamán o el siguiente guía del pueblo, de la aldea. Y es muy interesante porque, él dice que lo que pasa con estas personas, ¿no?, que manifiestan estos síntomas, es que son energías o espíritus de los ancestros que intentan manifestar un mensaje a través de ellos. Bien, entonces,
hay confusión en el proceso en el que se alinean estas energías, ¿no? Estas dos energías. Ya. Y justamente es necesario que haya un ritual de iniciación para ayudar a este futuro chamano, futuro sanador, a empatar esas energías y generar como estabilidad y que pueda tener ese entendimiento para poder interpretar el mensaje y manifestarlo a la comunidad a la que pertenece. Claro, eso es claro, lo que sí, ellos entiendo. hacen. Y él hizo, por su misma curiosidad, quiso experimentar con un chico de 18 años que voluntariamente se fue con él a su aldea, lo llevó a Estados Unidos a su aldea. Este chico a los 14 años tuvo como un ataque de psicosis muy fuerte, tuvo varios intentos de suicidio, tenía depresiones muy fuertes, sus padres ya habían intentado de todo, estaban muy desesperados porque bueno, la vida del chico corría mucho riesgo. Y entonces cuando hablaron con Malidoma Masomé, todos acordaron, tanto el chico como los padres, en que se lo llevara a su aldea para ver si esta visión chamánica era universal, era una idea universal o específica de su región, de la cultura de los Dagara, ¿no? Como, pues esta cuestión de si estos síntomas son únicos como en esta región o si es los mismos síntomas que se manifiestan en otros contextos culturales, también pueden sanarse a partir de las prácticas ritualísticas de los Dagara, Okay. ¿no? Entonces eso es lo que quería él comparar. Se llevó a este chico a los 18 años a su comunidad y tuvieron que adaptar un ritual para él porque allá lo que dicen es que el ritual tiene que adaptarse al contexto cultural del que venga la persona. No pueden tratarlo con los rituales con los que los Dagara hacen iniciación chamánica. Tuvieron que hacer una adecuación al ritual con el que trataron al chico y lo empezaron a guiar en su proceso de sanación y a los 8 meses ya era una persona normal. Realmente, o sea, ya no tenía episodios psicóticos, ya no tenía depresión, ¿no? El chico estaba muy bien y él por pura voluntad decidió quedarse 4 años con esta comunidad y cuando él decidió que era tiempo de regresar a los Estados Unidos, se fue y decidió hacer la carrera de psicología en la Universidad de Harvard. Fue aceptado en Harvard. Órale. Y hizo la carrera de psicología, ¿no? Entonces, eso le sorprendió muchísimo también al doctor Malidoma Masomé, porque entonces sí confirmó que no importa el contexto cultural de la sociedad en la que nos encontremos, estos síntomas sí son una virtud, sí pueden ser tratados como una virtud, como un don realmente, y con la guía necesaria o alguna iniciación ritualística adaptada al contexto de cada quien, se puede llevar a una sanación y se pueden alinear estas energías. Entonces eso quiere decir que esta idea de que son, porque bueno, los Dagara lo que dicen es que al chamán lo contactan como estas energías o los espíritus de los ancestros justamente para brindar información a la comunidad que les va a ser de ayuda para sanar distintos problemas que puedan acontecer. Claro, fíjate que es que todo está es como conectado, ¿sabes? Lo platicamos el día que hablábamos del arte, del artista siendo chamán. ¿Crees que el tema de la locura vaya relacionado de la mano con la creatividad? ¿Crees que quizás también la locura sea una especie de creatividad no entendida por el mismo individuo? ¿Cómo podemos hilar todas esas ideas? Pues creo que también empatando un poco con la visión que tiene Terence McKenna sobre el chamanismo y la esquizofrenia y cómo se relacionan, creo que lo que dice es que el chamán sí tiene la habilidad de conectarse con un orden de creatividad mayor que supera el entendimiento individual, ¿no? Por eso los chamanes hablan de comunicarse con los espíritus, el espíritu de la planta o el espíritu de la tierra, porque creo que sí hay como una trascendencia de la conciencia hacia una dimensión de donde se puede obtener información más completa, ¿no? Información pues que nos habla más de una totalidad
que de la misma individualidad, ¿no? Claro, sí. Pudiendo decir que es información que nos acerca más a nuestros verdaderos orígenes y y es por eso que se utilizan estos mensajes como un modo de sanación para la comunidad o son o se representan en visiones proféticas también porque el chamán se puede conectar como con esta información ya sea de la conciencia de la tierra o algún orden universal. Sí. ¿No? Y trae información que no conoce espacio ni tiempo. Y es lo que decía Terence McKenna, que realmente el artista se parece mucho al chamán en este aspecto, porque el artista cuando entra también en una especie de trance, justamente está también manifestando algo que se le está comunicando de alguna dimensión superior a su propia individualidad. Claro. ¿No? Entonces creo que ahí podríamos relacionar esto. Y la creatividad, imagínate si trasciendes tu conciencia individual, la clase de creatividad a la que puedes acceder es desmesurada. Realmente puedes obtener información muchísimo más compleja de lo que puede retener nuestra mente atada a nuestra propia individualidad. Entonces estoy de acuerdo. El esquizofrénico, el chamán y el artista es la misma chingadera. Es prácticamente lo mismo, pero creo que todo se define en base a la interpretación que se le dé, porque algo también que se dice es que realmente obviamente la persona que tiene síntomas de esquizofrenia no puede completar su sanación porque nunca se le permite que pueda que pase por esta crisis de sanación que es necesaria. Entiendo. No, si lo dejaran solo y no lo empezaran a medicar, porque también lo que se dice es que la medicación detiene este proceso de sanación. Y estamos hablando de medicación de por vida, entonces nunca se llega a completar este proceso de sanación. Terence McKenna cuenta que él padeció de un episodio esquizofrénico cuando estaba en el Amazonas. Okay. Y dice, a mí lo que me salvó es que estaba lejos de cualquier persona cuerda de Occidente. Claro. Si él hubiera estado en alguna ciudad o en la urbe, tal vez lo hubieran metido a una institución mental, ¿me entiendes? Entonces es lo que dice, realmente ser esquizofrénico es una grandiosa oportunidad siempre y cuando estés lejos de las personas. Estés en el lugar adecuado, claro. Sí, o sea, que de alguien que no te vaya y te mete en una institución mental o te vaya a obligar a tomar psicotrópicos. Fíjate que estos compas, ahorita que hablabas de justamente de cómo se conecta a la gran mente, pues estaba viendo el triálogo, ¿no? De creación, caos e imaginación. Y hablaban de estos Great Attractors, que son energías, cosas, circunstancias, seres que están más evolucionados que nosotros, que estaban antes que nosotros y que dieron paso a esta nueva configuración del universo. Entonces estos Great Attractors siempre tratan de atraer a todo lo que están creando como que hacia los cánones que son percibidos por el universo mismo, ¿no? Entonces ahorita que hablabas tú de esta interpretación de un ser más allá, pues me hace muchísimo sentido, claro, por supuesto, esta conexión con justamente el entendimiento que se está creando de otras formas para decirte, hey, tal vez no sea por el camino que tú estás siguiendo, tal vez sea el camino de acá, porque también es bien importante reconocer en esta parte de la locura, que justamente tú hablabas al principio, que el loco suele ser el hombre libre, ¿no? No necesariamente el hombre que dice estupideces, sino el hombre que se muestra libre, suele ser el loco, ¿no? Que lo comparte, pues ya puedes compartirlo o no, pero siempre es el hombre que se muestra libre con lo que él quiere entender de la realidad de que está sucediendo, ¿no? Entonces, este tema de la locura y de la creatividad y del arte, pues a fin de cuentas el arte suele ser contestatario, ¿sabes, amigo? Suele buscar justamente esa interpretación de la libertad. Y siempre se ha hecho así. O sea, todo el arte es una especie de interpretación de la realidad, pero no es la realidad que vemos, no sé si me explico. Siempre ha sido una interpretación de otra realidad. El arte que hemos visto evolucionar, el arte que hemos visto crearse, el arte que nos impacta, que nos pone a pensar, que nos pone a tratar de entender y habrá algo más allá, pues no es la famosa, los libros que se hacían antes de caballerías, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los libros de caballerías no llegan a nosotros como llegó el Quijote? Pues porque el Quijote fue una deconstrucción de justamente de la realidad, en donde ponía así, va en su caballo y el caballo tiene 4 pezuñas y es una descripción de la realidad. El arte no es una descripción de la realidad, el arte es una interpretación de una realidad, ¿no? Eso es muy curioso porque no es una interpretación de la realidad, es una interpretación de una realidad que a fin de cuentas, o sea, si yo, hablando, mira, por ejemplo, yo aquí traigo unos pequeños ejemplos.
Vamos a hablar de Gerard de Nerval, que fue un poeta francés. El vato salía a pasear con una langosta, llevaba su langosta. Y pues al vato lo respetaban porque era artista, porque pues decían, es que los artistas son así. Y entonces, cuando te permites interpretarte o explorarte por tu lado artístico, por tu vena artística, entonces justamente eso, güey, ya no eres loco, carnal. ¿Sabes? Si tú no te erigieras como un artista y de repente empezaras a escribir el sol como una boca que me engulle y me saca por las venas de su piel dorada. Estupidez, ¿no? Si lo dijeras nada más al aire sin que nadie te tacharen de loco, ¿no? Pero si dices una cosa como bien absurda, la gente dice, es que es artista, güey. Así son, güey, ¿sabes? Claro. Yo, por ejemplo, ahorita voy en las calles, esto es reciente, no me pasaba antes, pero también es mucho de acerca de lo que decías tú, cómo es la interpretación de uno frente a su sociedad. Cuando yo me reconocí como artista, que nací para esto, que vivo de esto, que incluso cuando no me pagaban lo hacía gratis y ahora que me pagan, pues lo sigo haciendo porque lo haría aunque no me pagaran, porque ya lo hice. Claro. Cuando me empecé a reconocer como el artista que soy, independientemente si soy bueno o no, que sé que soy un artista, las cosas para mí cambiaron completamente. Entonces, por ejemplo, voy por la calle y estoy escuchando música y quiero cantar, canto sin problema alguno, ¿no? Y voy cantando por la calle y voy bailando. Y luego la bandita pues se te queda viendo y es normal, uno sabe que es normal. ¿Por qué? Pues porque estás rompiendo los cánones establecidos. Pero también yo sé que en cualquier momento si alguien quiere cualquier cosa que llegaran a decirme, ay, ¿por qué andas haciendo pendejadas? Pues porque soy artista y entonces automáticamente la gente diría, ok, va, claro. ¿Sabes? Sí, es así. La idea preconcebida del artista. Entonces sirve como justificación para la locura. Exactamente. ¿No? Entonces, güey, si tú ves una persona en la calle que viene cantando como pendejo, lo primero que piensas, ese güey está loco. Pero si de repente dice, no, pues si soy artista. Ok. Cambia todo, eres artista. Entonces es eso, amigo. Es la mera interpretación la que nos lleva a la locura o no. Sí, eso es cierto. ¿No? Pero fíjate, porque realmente también esta cuestión de no parecer locos ante la sociedad nos priva muchísimo de nuestras libertades. Hey. Entonces, a mí me gustaría mencionar un poco también pues el símbolo del loco en el tarot, por ejemplo, ¿no? Que es la primera carta del tarot que inicia el viaje, que es justamente el tarot. La primera carta, que es justamente este viajero que se avienta a lo desconocido sin temor a ninguna consecuencia. Sí. ¿No? De hecho, también en el aspecto negativo de la carta se puede decir, bueno, se le podría adjudicar también la ingenuidad, ¿no? El loco también es como el ingenuo, que en inglés es the fool, por ejemplo, ¿no? Como el tonto, por así decirlo. Claro, sí. Pero realmente yo sí empato mucho con la idea de que el loco es aquel ser que está buscando ser libre y expresar su libertad en todas sus dimensiones. Y hay una frase que recuerdo que te había comentado, ¿no? Que dice, todos hablamos de libertad, pero cuando vemos a alguien libre, nos asustamos. Claro. Entonces, definitivamente la locura y la libertad van de la mano, y creo que tendríamos que... pues tenemos que hacer esa tarea también de reconocer la locura en todos nosotros, porque al final son intentos de ser libre, ¿no? Claro, sí. Y debemos de aprender también a aceptarlo más en nuestra sociedad, porque también estamos llenos de prejuicios y tachamos de loco simplemente a alguien a quien no entendemos, ¿no? De quien no comprendemos su forma de interacción en la sociedad. Claro. Pero definitivamente sí, pues tenemos que buscar esa libertad, aunque se nos tache de locos, porque... Y sobre todo, y cuando también entender que esta locura de la que hablamos es la locura que no daña, ¿no? Porque si hay locura que daña. Claro. O sea, si hay locura. O sea, si en verdad sí... Bueno, yo al menos sí creo que si hay locura. O sea, hay gente como un psicópata, por ejemplo. Sí. Entonces, sí, eso ya no es interpretación. Pero creo que también es importante... tomar en cuenta que este tipo de problemas o distorsiones mentales que ya desencadenan en acciones violentas, pues que ponen en riesgo a varias personas, pues también tienen su origen en la presión cultural o en la presión social. Surgen de traumas que vivieron en la infancia, en un contexto familiar, fueron abusados. Son traumas que justamente generan estas distorsiones mentales. Entonces, al final, si queremos también acabar con ese tipo de locura, tenemos que transformarnos como sociedad, tenemos que sanarnos como sociedad para dejar de originar este tipo de... Tal vez tengamos que empezar a entender que... Pues eso, que el lenguaje nos transforma, ¿no? Que la cultura nos transforma, y empezarnos a preguntar ¿qué estamos construyendo como cultura? Porque yo nací y yo no decidí absolutamente nada si
de la cultura que me forma. No sé si me explico. Tú tampoco. Julius tampoco. O sea, nacimos en una sociedad que está configurada por quién sabe quién chingados antes de nosotros. Y antes que ellos otros. Y antes que ellos otros. Es decir, de verdad, ¿qué cultura nos está formando? ¿La cultura que no sabemos de dónde viene y que se conforma ahorita? ¿O la cultura que yo estoy haciendo, sabes? Sí. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Cómo estoy interpretando el mundo? Porque la realidad es que la interpretación que ahora tenemos no es nuestra. Y a mí me sorprendía muchísimo cuando leí el libro de 1984 de George Orwell, cuando llega al final y se da cuenta que no hay un líder supremo, que solamente son güeyes que trabajan para el mismo sistema. Haz de cuenta que, por ejemplo, hay uno que son como la cúpula, son los 10 que rigen, por ejemplo, ¿no? El sistema de 1984, esa Britannia, y uno de esos güeyes creo que la caga o dice algo que no está de acuerdo y lo desaparecen normal, y llega otro a suplir el puesto. Es decir que o sea, ninguno de los 10 son los poderosos, solamente trabajan para el mismo sistema que los está creando. O sea, si en cualquier momento en esos 10 güeyes dijeran, oye, güey, pero ni tú ni yo queremos esto, solamente llegamos a este puesto, ¿podemos dejar de hacerlo? Y todos los demás dirán, sí, está bien. Y no pasaría nada, ¿sabes? Porque ese era el grupo que controlaba, pero no controlaban porque fuera el poder de ellos, sino porque eran puestos en ese trabajo por el mismo sistema. Entonces a mí me sorprendió mucho porque dije, güey, what the fuck, o sea, ¿cómo funciona? No hay un líder supremo, no hay un güey que los esté mallando, no es el diablo. Es el mismo sistema que alguien más creó, no ellos, para joderlos. Hay un experimento que me gusta mucho platicarlo porque está muy inteligente y tiene mucho que ver con lo que somos. Seguramente lo has escuchado. Meten unos monos y ponen los tienen con hambre y ponen unas bananas arriba de una escalera. Entonces va subiendo el primer mono a querer alcanzarlas y cuando va subiendo lo bañan a él y bañan a los demás, ¿no? Entonces otro güey lo vuelve a intentar y los vuelven a bañar y así. O sea, el chiste es que no podían subir. Eran como 5 monos, empiezan a subir y cuando uno intentaba subir, pues ya los demás lo bajaban porque no querían que los mojaran. Y empiezan a quitarlos uno por uno, se cuenta que eran 5 y meten un mono nuevo. Entonces el mono nuevo pues le da hambre y quiere subir, los demás lo bajan a putazos porque eran los que recordaban que los mojaban. Y así van sustituyendo uno a uno hasta que llegan a los 5, güey. Y de repente son 5 monos que ya nunca los mojaron, güey, que solamente están repitiendo y entonces vuelven a sustituir, meten un mono más y el mono se quiere subir y lo putean. No porque sepan que los mojaban, solamente porque eso es lo que se oscila. Y esa es la realidad de nuestra cultura. Somos monos madreando otros monos por algo que no sabemos qué. Entonces creo que lo importante es eso, amigo, preguntarnos ¿qué estamos formando? ¿Qué nos está formando? ¿Qué somos? Claro, ¿no? Pues buscar contrarrestar también como la inercia cultural en la que se nos adentra involuntariamente cuando nacemos. Sí tenemos que pues ser conscientes de dónde viene, de sus orígenes y de las bases del constructo social, ¿no? que se manifiesta en la cultura. Así tenemos que ser conscientes de cómo están construidas las bases de nuestra cultura para poder transformarla, para permearnos lo que permea nuestra realidad. Y creo que también es muy importante que las personas que nos estén escuchando, de entrada pues muchas gracias por escucharnos, ¿no? Pero que las personas que estén escuchando, si tienen este contacto con personas con este tipo de características, pues también vayan entendiendo que no es que estén enfermos, es que la cultura es la que está enferma. Exactamente, ¿no? Es justamente eso. Salió bien verga esa frase. Amigo, ¿te late si vamos pasando a la siguiente parte? Sí, vamos, sí, adelante. Listo. Mira, vamos a empezar con esto. Yo lo traía para tema, pero los quiero hacer más como datos curiosos porque son nombres exactos. Me parece perfecto, que nada más si me permites interrumpir. Adelante. Es justamente también para hacer más visible la relación que hay entre la locura y el arte, ¿no? La creatividad y el artista. Porque definitivamente sí hay muchos personajes históricos que se desenvuelven en torno al arte que fueron considerados locos. Y estamos hablando de genios. Y es una línea muy delgada entre la genialidad y la locura. Exactamente, ¿no? Fíjate. Ahorita sí de los que me vienen a la mente así rápido, antes de los que no, Tesla, por ejemplo. Pobre Tesla, amigo. O sea, Tesla en sus tiempos fue tachado de loco, de imbécil, de orate, de todo lo que... Y ahorita, o sea, Tesla es Don Tesla. Para los que sabemos la historia de Tesla, es Don Tesla. O sea, hay una compañía nombrada... Vaya, las sociedades modernas funcionan por un montón de descubrimientos de Tesla. Claro. Mira, entonces, ahí te van las chidas. Mira, Gerard de Nerval, que ya lo comenté, salía a pasar con su langosta. Dalí tenía un oso hormiguero, güey. No fue Edgar Burroughs, fue otro Burroughs. No Edgar Burroughs fue el que escribió Tarzán, pero Edgar Rice Burroughs, y este fue otro Burroughs. Este Burroughs mató a su mujer
Porque no sé qué estaban aquí, esto fue en la Ciudad de México. Este Burroughs fue de los poetas beats. No sé qué estaban haciendo aquí en la Ciudad de México. Y de repente dijo, no, yo le puedo disparar una manzana arriba de la cabeza de mi mujer. Y la doña le dijo, va, le disparó y pues no le dio. Y la mató. O sea, y el vato ya traían como cosas, tío. Arthur Conan Doyle, por ejemplo, el que escribió Sherlock Holmes, el vato era espiritista. Hacía sesiones espiritistas donde llegaban sus amigos, contactaban a muertos, etcétera. Ernest Hemingway padecía nervios, tenía ataques de ansiedad, tenía bipolaridad, se terminó matando con una escopeta, pero fíjate, está bien cabrón, güey. Fue después de 15 terapias de electroshock. Que eso también está bien cabrón, güey, porque ni lo tocamos, o sea, hace 40, 50 años, güey. A la gente les hacían lobotomías, les ponían etapas de electroshock para curar justamente todo lo que hablamos ahorita, que era curar nada, porque lo único que necesitabas era que entendieran el mundo de una manera distinta. Exactamente. 15 terapias de electroshock no sirvieron de nada, se terminan suicidando. Silvia Plath junto con Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni, 3 escritoras muy buenas, las 3 terminaron suicidándose. César Pavese, Nietzsche, que quedó esquizofrénico y no saben si era porque era esquizofrénico, fue por la sífilis o fue porque al final, fíjate, esto tiene que ver mucho con lo que tú decías de cómo la presión va generando tanto por dentro que de repente craquea y explota la nutshell, ¿no? El vato pues terminó quedándose esquizofrénico porque el amor de su vida terminó con otra persona. Entonces eso fue como que... O sea, de todo lo que estaba pensando, porque hablamos de Nietzsche, de un vato que creó el concepto de amor fati, que es el amor al destino y estar presente, que habló de la teoría del Übermensch, ¿no? Que habló de Dios, o sea, de tantas cosas que tenía en la mente, de que podía canalizar a través de su escritura como creatividad y poder defenderse frente al ataque de las sociedades, de marcarlo como esquizofrénico a través de esto. De repente lo único que lo quebró fue el desamor, ¿no? Por así decirlo. O sea, lo que se hace rato es algo... Fue lo que ya no pudo tolerar. Exactamente. Y más, Jonathan Swift, el que escribió Los viajes de Gulliver, ese compa tenía lo que en ese momento no se conocía como Alzheimer, pero pues tenía Alzheimer, entonces pues, murió muy, muy mal porque pues no se conocía la enfermedad, ¿sabes? Franz Kafka, Freud se decía que era onanista, que prefería la masturbación antes que el sexo, igual que Wittgenstein, otro filósofo alemán. Mozart decían que tenía síndrome de Tourette, entonces... Muchas de estas genialidades van acompañadas de otros síntomas que simplemente la sociedad no reconoce como tal. O sea, ese es el punto, que si eres un artista, entonces eres un genio, y si no lo eres un loco, güey. Un loco más. Qué jodido. Sí, cierto. Qué jodido, amigo. Pues ese es mi dato curioso de la semana, amigo. Qué locura, güey. Seguro. Pues vamos con las recomendaciones entonces, ¿no? Pasamos a la... Simón, vas. A mí me gustaría recomendar una serie que se llama Mr. Robot. Es una muy buena... No sé si ya la has visto. No, sí me han dicho que Mr. Robot. Pero creo que va muy relacionado también con este tema porque al final, bueno, trata... El personaje principal es un hacktivista... muy bueno, no muy hábil, pero que está al borde de la locura, ¿no? Entonces pues la historia se desenvuelve en torno a este contexto, ¿no? Después se encuentra con un personaje que lo incita a hacer como un acto de hacktivismo muy fuerte, en donde la idea es aliviar a toda la sociedad de las deudas que tienen con los bancos y etcétera. Entonces está muy muy interesante ese tema. Yo la verdad es que solo he visto la primera temporada, creo que son 2 temporadas o 3, bueno, no recuerdo, habría que ver. Pero es muy muy buen, tiene una muy buena producción, muy buena dirección. El actor es tremendo. Déjame buscarlo aquí rápido, no me acuerdo cómo se llama. Exactamente. Que la hizo de este cabrón de, ¿cómo se llama? De Freddie Mercury. Exactamente, sí. Sí. Ahí está. Pues bueno, esta serie la pueden encontrar por Amazon o en cualquier plataforma ya gratuita. Pirata. Dice a la piratería. Se la recomiendo mucho, véanla, está muy interesante, no les va a decepcionar y creo que sí va muy de la mano con este tema porque pues también aborda el tema de la esquizofrenia y de la locura en varios aspectos. Sí la quiero ver, güey, sí me la han recomendado. Mi recomendación, amigo, es un libro que se llama La historia de Lizzie. No sé si ya te lo he contado, es de Stephen King. No. Stephen King estaba muy cagado porque el vato escribe un chingo, tiene muchos misterios alrededor. Dicen que hay personas que escriben por él, por tantos libros que tiene, y no suele ser tan apreciado por la comunidad literaria de altos vuelos porque pues el vato escribe terror, ¿no? Puro y llano. Pero tiene un entendimiento del ser humano psicológico muy interesante. A mí me gusta muchísimo. Sobre todo en la historia de Lizzie porque
es como que el punto de vista, sus personajes principales casi siempre son escritores. Uh-huh. Entonces esta vez el escritor se muere y el personaje principal no es el escritor, sino la esposa del escritor. Un personaje que siempre estuvo tras bambalinas, que nunca estuvo acostumbrada a que la vieran a ella porque siempre era la esposa de, uh-huh. ¿no? Entonces el artista le preguntaban a él y resulta que el vato le había contado que cuando él escribía se iba a un lugar que se llamaba Buyamun, que era una especie de otro lado, de otra realidad, de otro lugar donde físicamente él se iba, y entonces ahí es donde llegaba la conexión con lo que creaba. Uh-huh. Pero en esta realidad, en este plano, también había monstruos que lo seguían. Entonces al final el vato se supone que lo mata uno de estos monstruos, empieza a ver toda la historia. Está muy interesante por varios temas. Una, porque pues es el punto de vista de otro personaje que no suele ser el principal y todo lo que lo viene arrastrando, más aparte de la muerte del esposo, y sobre todo por este tema que habíamos hablado de la locura y de si es una conexión con otros planos, ¿no? Y entonces en este libro realmente el escritor se va a otra realidad donde empieza a sacar todas las ideas. Entonces está chido. La historia de Alice, ahí se los ponemos en PDF. Excelente. Sí, vamos a poner las recomendaciones igual como siempre en la descripción, del video. Y también estaremos compartiendo más contenido en nuestra página de sí, Facebook. ya. Creo que les estaremos compartiendo también pues varios de los personajes que citamos en nuestros episodios. Estaremos compartiendo algunas de sus Nomás conferencias. el Terrence McKenna, güey, puro de Terrence McKenna vamos a llenar. Sí, también está bien, claro. Es un personaje que merece ser escuchado más allá de su vida, porque bueno, él ya falleció. Entonces, pues que trascienda su mensaje por los tiempos de los tiempos. Y antes de que concluyas, amigo, me gustaría agradecer a toda la gente que nos está viendo, muchas la gente gracias. Que nos está compartiendo, los mensajes que nos llegaron. Sí, nos han llegado muy bonitos mensajes. No nos manden mensaje, pongan los comentarios, se ve más bonito. Nada, muchas gracias por los mensajes. Ya casi llegamos a las 300 reproducciones en YouTube, uh-huh. Que pues es un montón, sí, la neta, sí, que 300 es un pequeño comienzo, pero te lo dije la vez pasada, bastante. Es más personas de las que a mí me han visto en vivo, güey. O sea, yo lo más que he juntado son 50 personas escuchando mis pendejadas, güey. Y ya me sentía todo un rockstar, güey. Ahora que 300 personas nos escuchen, güey, es como, wow, seguro. Qué chingón. Sí. Muchísimas gracias. Si les gusta el contenido, pues suscríbanse. Si lo quieren compartir, compártanlo. Eso nos ayuda un montón. Sí, definitivamente. Y ahora sí, amigo, date bueno, para cerrar, creo que lo primero sería también a todas las personas que padecen de esto que se les considera como problemas mentales, pues les mandamos un gran abrazo. Realmente extendemos nuestra más sincera simpatía hacia estas personas porque sabemos que no es algo fácil de tratar, ni menos en esta sociedad, ¿no? Sí. Entonces, tampoco queremos pretender nosotros decir que realmente simplemente con este giro de visión de simplemente verlo como, bueno, no estoy esquizofrénico, soy un chamán, ya se solucionan las cosas. Es algo más complejo que esto, pero realmente más bien lo que queremos dar a conocer es que si nosotros como sociedad, ¿no? Como colectivo buscamos también sanar todas estas fallas que tenemos en nuestra visión, en donde grandes cualidades que tenemos como humanos, ¿no? las apagamos y las distorsionamos nombrándolas como locura o como dándoles un aspecto negativo, pues estamos también retrasando nuestra misma evolución. Entonces, pues nuestra más sincera simpatía a todas las personas que tienen estos problemas. Ojalá que puedan encontrar una solución viable para sanar pues estos síntomas que se manifiestan y por qué no también que puedan transformarlo en una virtud, en un don, más que en un problema. Y pues es eso, ¿no? Creo que tenemos que aprender a reconocer este tipo de cosas, a buscar nuestra libertad más allá del temor de ser tachados como locos, y es eso, buscamos nuestra libertad por encima de todas las cosas. Amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermanito. Gracias por un programa más. Un gusto. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Gracias.